Estamos bailando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Descabelladas con la súper descabellada Alejandra Matus. ¿Cómo estáis? Muy bien. Mirna Schindler no está, se fue de vacaciones. Sí. Hizo 2 programas y se agotó. No, mentira. Ha tenido un año difícil. Es la amiga de ella, es la amiga de ella. La amiga del año, no la amiga del año. No, ya. Ponte Ya. seria, Alejandra Matus, porque tenemos temas bien complejos que abordar el día de hoy. Uno de ellos, el rechazo del proyecto Dominga, que le dolió a mucha gente en la zona del bolsillo. La acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo, Giorgio Jackson. Bueno, La se fallida. salvó. Fallida, pero pasó pésimo. Sí. ¿Eh? No, bueno, ahí todavía hay rasguños. Sí, y además viene Sí. otra la próxima semana, así Sí. que el show debe El show. seguir. Las coaliciones, viendo ahí como que inscriben, el 6 de febrero tienen que inscribir candidaturas para consejeros constituyentes. Y No queda nada. Nada, No nada. queda Deben estar nada. día y noche negociando. Lo que pasa es que ahora es para callado. Sí. Entonces, no sabemos dónde. Y En la casa de Guido será, po. seguramente. Pero sin fiscal. Claro, sin sí, fiscal. sí, claro. Oye, pero antes de entrar con esos temas del menú, estoy súper preocupada por Perú. Bueno, los peruanos están más preocupados que yo. Sí. 55 muertes ya se cuentan hoy día. De hecho, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU envió un enviado especial que pidió saber qué está haciendo ese gobierno para evitar que siga habiendo tantas muertes. Mucha violencia y además uno no termina de recordar hechos más cercanos. Sí, y es difícil comprender porque está lo aparente y lo de fondo. O sea, aparentemente hay un proceso judicial legítimo, digamos, contra un presidente que, digamos, la información que recibimos es que intentó hacer un golpe de Estado y por lo tanto, por supuesto que no queremos golpes de Estado en ninguna parte y está encarcelado por esa razón. Pero por supuesto que hay muchos otros intereses y el blanqueamiento de la política peruana o el intento de blanqueamiento es evidente y el levantamiento de los sectores indígenas o étnicos peruanos. Campesinos, claro que... Toda la Sierra del Sur. Entonces es la pregunta sobre la profundización, lo realmente democrático que es un sistema y si incluye o no incluye a las personas que tiene que incluir. Entonces no es fácil hacer juicios de valor respecto de lo que está pasando, pero sí, obviamente, ojalá los conflictos políticos se resolvieran sin muertes. Bueno, es que además es un parlamento que no quiere soltar, porque los parlamentarios en Perú no tienen reelección. Entonces, mientras antes adelanten las elecciones, antes se quedan sin pega. Sí, finalmente es eso, Sí. en un contexto de fragmentación. Nos parecemos cada día más, a mí me preocupa. Lo miro y digo, ya, vamos a la minera. Bueno, ha sucedido otras veces que hay... como que primero pasa en Perú y ahí los chilenos como que mira a los peruanos las cosas que hacen. Los peruanitos. Claro, como el caso de Alan García, me acuerdo perfecto que cuando salió el caso de corrupción de Alan García, aquí todo, no, eso jamás en Chile va a pasar, alguien que se quede con la plata de una comisión o cobre comisión. No, en Chile la política es decente y después hemos visto lo que hemos visto, así que... Mobugate, partimos. Mobugate. Yo el otro día sí. estaba haciendo un recuento de los escándalos que han vivido presidentes anteriores a propósito del indulto. Y fíjate, Frei, bueno, con Elwin fue todo el fenómeno en la transición, así que había escándalos, pero de la injerencia política de los fácticos. Pero escándalos de corrupción con Frei, también un tema de injerencia política corruptiva. ¿Te acuerdas que llamó al Consejo de Defensa del Estado a no insistir en la investigación de los Pinocheques? Sí.
Después los directores de las empresas públicas se autoindemnizaron antes de dejar los cargos, pero eran millones. Lo que pasa es que eso saltó después en el gobierno de Lagos, que tuvo Mopgate, tuvo el jarrón, ¿te acuerdas? El robo de Inverlink a Corfo. Después Bachelet 1 tuvo... ¿Qué fue? Bueno, las boletas ideológicamente falsas y la operación de encubrimiento por parte de Impuestos Internos, con la venia del ministro del Interior y de todo el gobierno. Bueno, pero también está todo lo que no se pudo nunca llevar a ningún tipo de juicio porque no había ley que impidiera el financiamiento con maletines de la política. Digamos, también muchos casos se han judicializado después de que existe la norma. Antes, o sea, la norma fue producto de las boletas falsas. Exacto, pero antes de las boletas falsas, o sea, acordémonos de los casos de Rancagua. Las coimas. Claro, cosas que yo creo que ha sido episódico lo que se ha judicializado respecto de lo que realmente ocurría. Bueno, pero afortunadamente algunas cosas ya tienen estándares mayores, como la evaluación de impacto ambiental de los proyectos, el caso de la minera Dominga, que es tan icónico de un montón de cosas, porque también generó una acusación constitucional contra Piñera, además de los intereses, además del tipo de injerencia de un proyecto de una gran empresa en las decisiones políticas, pero finalmente esto se rechaza, lo que no significa que termina, porque entra una segunda etapa de judicialización. La minera anunció que iba a apelar y los pescadores, algunos pescadores de la zona también recurrieron al Tribunal Ambiental. Pero es un precedente, fíjate. Es un precedente que nos recuerda Hidroaicén. Hidroaicén se iba a pagar Chile si no se permitía el proyecto de Hidroaicén. Y a punta de movilizaciones sociales se logró desarticular el proyecto y Chile siguió funcionando y todavía no se apaga el país. De hecho, hubo una diversificación de la matriz energética en el primer gobierno, en el segundo gobierno de Bachelet. Uy, ya estoy muy vieja. Acuérdame tú. Yo me pedí ayuda a mí. Con tanto gobierno. En el segundo. Claro, además que se repite en el plato, entonces uno no sabe claro, primero, el primero, segundo, el segundo o el tercero. Digamos que ha habido diversificación de la matriz energética, pero también, digamos, que a veces nosotros creemos o nosotras tendemos a creer que las cosas desaparecen, pero solamente adoptan otras formas, porque también hay intereses en el sector verde. Yo quiero decir respecto de Dominga que a mí me preocupa como diseño de política pública que las cosas lleven aparejadas soluciones sociales también. O sea, por supuesto que me parece muy bien que el Comité de Ministros haya dicho no a este proyecto y ojalá podamos como país decirle no a todos los proyectos que tienen un impacto ambiental negativo, pero también es cierto que para los trabajadores y trabajadoras que dependen de esos proyectos muchas veces no hay otra solución. No está planteada inmediatamente, bueno, usted entonces ahora va a trabajar en esta industria verde. No existe, no está, digamos, no está preparada de antemano. Y eso puede generar cosas como las que ha pasado si uno las ve en Estados Unidos, el empobrecimiento de las viejas zonas industriales. Cuando Estados Unidos decide, digamos, mandar las industrias a China y todo se pinta muy bonito, muy necesario, muy bueno para los negocios, para la sociedad estadounidense, se invisibiliza la realidad de esos trabajadores y trabajadoras que finalmente se lanzan a los brazos de la extrema derecha. Por supuesto, es muy fácil levantar un discurso populista ahí. Y a mí me preocupa que digamos, en este lugar o en otros, donde se termina con un proyecto contaminante
que los trabajadores y trabajadoras no queden con ninguna solución. Es que es distinto, porque claro, tenemos la experiencia reciente de Ventanas, que se anuncia el cierre con una gradualidad durante la cual se van a ir reinsertando los trabajadores, las trabajadoras, y la comunidad se va a ir reconvirtiendo hacia otra, pero hay una gradualidad. Aquí lo que pasó es que hubo una promesa de un proyecto que ya lleva 10 años en el imaginario de la comunidad, con una campaña comunicacional y social persuasiva. Es cierto, digamos, está digamos, estudiado, digamos, esta generosidad de las empresas en las comunidades pequeñas, sobre todo porque es muy fácil repartir muchas lucas entre pocos. Pero igual es una comunidad que no tiene, tiene muchas alternativas. Tiene el doble de pobreza que el promedio nacional. Exacto. Es una comunidad súper abandonada. Claro, tú ves que en el mismo punto de prensa donde la ministra de Medio Ambiente dice: rechazamos el proyecto porque vamos a proteger esta riqueza de la tremenda biodiversidad que existe en la zona, el archipiélago Humboldt, es una fuente riquísima de especies que solo existen ahí. Y al ladito el ministro Grau, entonces, con el plan económico. Pero claro, es un plan de reactivación que algo mitiga, pero el problema de la pobreza en Chile y de estos bolsones de pobreza en zonas marginales no puede quedar, en el fondo estás a merced de una tremenda inversión. Claro, no hay que va a convertir esa localidad en una zona de sacrificio, o te esperáis la focalización de los beneficios sociales, los bonos marzo y el subsidio único familiar y que además tenemos una historia de eso. Somos lo suficientemente viejas como para recordar, por ejemplo, el cierre de Lota y todo el plan de recuperación de mineros en peluqueros y zapateros en una comunidad que además no hay tanta gente. La gente para cortarse el pelo tiene que tener plata, digamos. Aparte de que, digamos, una cuestión vocacional. No sé si quieres ser minero y después peluquero, pero el tema es que se presentan proyectos que uno después ve que era mucho más aire que realidad, y la zona termina empobrecida y abandonada y olvidada una vez que se cerró esa era una industria totalmente... Es que había una cultura minera, además. No es solo una manera de ganarse el sustento de la comunidad, sino que es una cultura, una manera de vivir del minero, una tradición minera de los padres, de los abuelos, etc. Aquí más bien, en la Higuera... Es una promesa, digamos, no es que haya habido una cultura, pero es una promesa... No, pero sí hay una cultura de pesca, por ejemplo. Claro. Hay una proyección, un potencial de turismo medioambiental. Pero eso entró en... Ahí es donde yo digo, en la promesa del turismo. Lo que pasa... ¿Cuántas personas realmente van a poder instalar? No puedes instalar 5.000 empresas de turismo y de ecológico. Esa es para mí una fantasía. Normalmente, probablemente va a haber 1 o 2 empresarios que van a ir de Santiago para allá a hacer su empresa turística y mostrar los pingüinitos de la cuestión, y el resto de la gente, no. La pesca artesanal está deprimida por otros motivos ajenos a este tema, pero genera los mismos empleos que genera un proyecto minero. Tampoco es un empleo estable, pero claro, no van a nombrar a los pescadores de la Higuera como gerentes del gran hotel. Pero también hay una cultura que se iba a extinguir, y hay un modo de vida que se iba a extinguir con este proyecto, con una promesa de bienestar y prosperidad muy auspiciosa. No estoy defendiendo Dominga. No, yo sé. No estoy defendiendo Dominga. Aunque yo sé el que maletín negro que tenía ahí abajo. Voy a irme de vacaciones. A lo Europa, no. Me acaban de invitar a dar unas charlas en un seminario. No, mentira. Pero sí creo que lo que no puede pasar, o lo que no debe pasar, es que los trabajadores y trabajadoras chilenas terminen odiando el medio ambiente, odiando los derechos de las especies, los seres sintientes. De los seres sintientes y todas esas cosas. Claro, por eso es que no hay que instalar caricatura, y lo que hay que hacer es generar una norma de proyectos que sean sustentables. Si no es que no podamos crecer, el decrecimiento no es viable. Y eso se hace... y esa política pública no es una política pública fácil. No. Este es un Estado pequeño,
el Estado no tiene facultades para emprender, y por lo tanto todo queda a este diseño de Estado, que es el proyecto Corfo, el proyecto no sé qué, FOSI, no sé cuál, no sé cuánto, no sé cuánto. Los microemprendimientos. Entonces, ya, No llegamos, fácil. nos topamos No, con... pero además, sí. y ahí es más grave, Alejandra, porque llevan 10 años con un proyecto de prosperidad que en algún momento se va a materializar y por lo tanto el nivel de incertidumbre para que existan otras iniciativas, otros emprendimientos, es enorme y todavía quedan. O sea, si se No, va a y bueno, y judicializar, todavía queda la Corte Suprema que por eso te digo, si se puede va, revertir. También, claro, uno piensa, perdón mi dosis de cinismo, ¿no? Pero, claro, desde el punto de vista de la institucionalidad medioambiental, los ministros pueden dormir tranquilos, votaron en contra, pero no sabemos lo que va a pasar en la Corte Suprema. Y por lo tanto, también la institucionalidad medioambiental no debiera estar como sometida a... o sea, ojalá que los proyectos antes, digamos, una vez que se presentan y que no cumplen, no avanzan, fin, digamos, no, que no que más haya en 10 años claro, el avance sí, tecnológico y científico para poder determinar, porque aquí, claro, no había una línea de base levantada respecto de la afectación en cada una de las especies, lo que explicaba la ministra de sí. Medio Ambiente. Porque no se podía hacer hace 10 años, pero a lo mejor hoy día sí se puede hacer. Y con con esa judicialización, además, se alarga otro tanto. Y como aquí ha habido muchos intereses, el lobby, se aprueba en el gobierno de Piñera, se rechaza en el gobierno de Bachelet, se aprueba en el nuevo gobierno de Piñera, se vuelve a rechazar en el gobierno de Boric. Y con la consiguiente vuelta en el Tribunal Ambiental, la Corte de Apelación y la Corte Suprema. Entonces, claro, así va pasando el Y tiempo. entre medio ya pasó 1 o 2 generaciones que nacieron Con una proyección. con algo que no se resuelve definitivamente. En fin. Claro, y la comunidad está bien fracturada. Oye, vamos a una canción para Sí, que se te pase la mala onda porque estás muy negativa. No, yo estoy súper optimista. Sí, claro. La folcrónica, ella es María Pelae, no sabemos cómo se pronuncia. Sí, porque tiene acento en la A y claro, estamos muy lejos, pero la canción yo creo que nos llega a todas muy de cerca. Que vengan a por mí. De cerca, bravo. Que me condenen por hablar de libertad. Vamos a cerrar encadenadas a los micrófonos, Alejandra. Por supuesto. Oye, que vengan a por mí. Además, esa forma de hablar Eso española. es lo que me encanta. O sea, esa forma antigua que ya Sí. se perdió, pero No, vengan pero- a por mí. Pero si todavía sé, yo en las películas españolas hablan así. Pero en Chile no, po. No, En po. Chile dicen que vengan por mí. Sí, pues. Pero el a por mí me encanta. Qué raro, ¿no? Sí. Sí, es muy bonito. Sí. A por mí, ven a por mí. Y vamos a por Girardi. Oye, Gio Girardi despachó. Oye, ¿nos saltamos Jackson? Chuta, sí. Ah, ya. Yo que me traté de He ordenar. visto que me pusiste la pauta aquí para que no te Alexis, desordenes. me equivoqué, vamos con Giorgio Jackson. Nada que ver todavía Girardi. Jackson, ya. Ya. Era para avisar, porque si no Sí. nos ponen imagen. Se me da vuelta todo, Sí, todo sí. el libreto, la superproducción. No importa. Acusación constitucional. La gente de vacaciones, esperemos. Aunque Mira, la mitad de los trabajadores este año no se tomaron vacaciones, dijo la Marga de nuevo. Uy, Sí. no, hay que mandarte vacaciones. ¿Qué comí? Tráiganme a la misma y llévense a la Alejandra. Pero Bueno, se salvó por 4 votos de derecha, por los 5 demócratas cristianos que quedan, porque 3 habían renunciado. Y a mí me llamó la atención la declaración al final, ¿ah? Como le dijeron tanto, que era soberbio, que entonces dijo, nos han dado una lección los que cruzaron el... Ahora, creo que esto de la soberbia, de que lo acusaban por pesado, es parte de la estrategia comunicacional del propio gobierno para banalizar una acusación que en todo caso era bien banal. Sí, no sé. No sé si Sí, era pero... una estrategia así como voy a ponerlo en este lado para que no creo. ¿No? No Salió, creo. Salió bien, pero efectivamente la acusación constitucional tenía muy poco, casi nada sustento. Me gustaría saber a qué se refiere, a qué elección se refiere. Algunos la han interpretado como ustedes que acusaron tanto a Sebastián Piñera y a algunos ministros, a lo mejor ahora están arrepentidos, pero
yo creo que o sea, no se pueden equiparar tampoco. Uno no puede aceptar ciertos empates. O sea, la acusación constitucional contra Andrés Chadwick me parece que era de mucha mayor entidad que esta. Entonces, O sea, nos estamos arrepintiendo. Porque una Seremi se sintió presionada. Claro, nos estamos arrepintiendo de lo que hicimos en el pasado. Creo que es un mal lugar estar ahí. Lo que pasa es que le enrostran tanto que él apoyó 11 acusaciones constitucionales. Efectivamente, el Frente Amplio se excedió en algunos casos. O sea, acuérdate, se excedió. La acusación contra el ministro Figueroa, contra el ministro Santelice. Todos tenían bastantes errores de gestión, problemas de administración, desatinos comunicacionales, etcétera, pero era la misma insolvencia o la misma banalidad de una acusación constitucional no fundada y hecha solamente para canalizar el descontento. Entonces sí, es un instrumento constitucional adecuado para el equilibrio de poderes. Pero cuando tú abusas de algo, como todo lo abusado, termina perdiendo el sentido. Entonces yo creo que claro, hay un estilo Boric que Jackson adopta nos dieron una lección. Porque el estilo Boric es hacerse la autocrítica, reconocer errores de manera demasiado frecuente. También creo que tú vas para allá y lo comparto. Pero es un estilo. Claro, pero por eso yo creo que es importante para que no quede en la cuña, digamos, y que no sea la cuña del condenado a muerte, digamos, salvado en último minuto, digamos, y que pide su último deseo, no sé, como esas cuñas. Y desde ahora me voy a portar y desde bien. ahora en adelante, claro. O como la naranja mecánica, no. Pero sí me parece que es bueno y es saludable que la conversación sea más amplia. ¿Qué lección aprendimos y de qué nos estamos arrepintiendo exactamente? Para que no quede esta impresión de que ahora vamos a ser igual que el político domesticado, ¿no? El político que al final entiende que estas son las reglas del sistema y ya no lo vamos a intentar transformar y vamos a ser dóciles. Esa es una manera de arrepentirse. ¿Y dóciles con quién? ¿Y dóciles con quién? Porque entonces, no es con la ciudadanía. Claro, porque si es arrepentirse de haber abusado de un instrumento, me parece bien, pero creo que sería bueno para la ciudadanía y sobre todo para las bases electorales de este gobierno explicar exactamente de qué se arrepiente, qué no haría y qué se mantiene, qué mantiene de lo que se proponía. Porque obviamente que cuando hay un adversario político y que te va, digamos, te va a sacar a la pizarra por pesado, digamos, si ese es un estándar de hacer política, o como fue en el caso de Arenas, y yo creo que es importante recordar que al ministro Arenas, más allá de las críticas a su gestión, lo sacaron por Moreno. Al ministro de Hacienda. Arenas, y no... Pero Jackson es alto, rubio y de ojos claros. No sé si es rubio porque yo no le veo pelo. Era rubio, acuérdate. Ya. Se lo perdió hace como 10 años. Pero ¿no? Por eso, pero en el caso anterior era un tema de clase. En este caso es un tema de proyecto político, ¿cierto? Entonces, ¿estamos renunciando a un proyecto político? O sea, para ponerlo en simple, ¿estamos renunciando a un proyecto político o nos estamos arrepintiendo de ciertas cosas, de ciertos errores que cometimos? Y yo creo que eso es bueno aclarar. Ni lo uno ni lo otro. Están derrotados en el suelo, pateados con toda la leche derramada encima. Si esa es la situación que hay después del plebiscito del 4 de septiembre. Y no es por sentir, no es un complejo, o sea, no es porque, ay, me pegaron y aprendí la lección, es porque tienes que seguir gobernando con un parlamento completamente adverso y tienes que tener esos votos para poder gobernar, para poder hacer algo. Entonces, sí, hay que domesticarse, desafortunadamente, que no es domesticarse, no es hacerse dócil, es un baño de realidad nomás. No sé. No, porque si este gobierno fue electo para hacer, pongamos, 10 cosas. Él al bote le entró agua y todo eso, pero gobernar tiene sentido en la medida en que pueda hacer al menos una de esas 10 cosas. Y yo creo que es bueno saber que el gobierno pretende hacer algo, no solamente sobrevivir. Porque si el plan es solo sobrevivir, entonces es que este gobierno abdique. Es que este gobierno,
bueno, esa sería una alternativa, la no democrática. Este gobierno venía a implementar una transformación derivada de la nueva Constitución. No esa Constitución fue rechazada. No solamente. Bueno, pero era un amplio abanico, eran muchas más transformaciones que la previsional, la tributaria, que están en el programa de gobierno, que son las prioritarias y que siguen avanzando, pero en un contexto completamente adverso. Es que eso adverso. no sé, pues. Si no tiene los votos. Eso no sé si sigue avanzando, porque lo que yo leo de lo que tú estás diciendo es que no va a seguir avanzando. No, pues, va a avanzar bien poco. Ya. Bueno, y eso entonces, sería bueno que el gobierno lo transparentara. Pero ¿qué iba a decir? Señores, estamos derrotados, no tenemos votación parlamentaria. Eso es lo implícito. Eso es lo implícito en estos actos de arrepentimiento, en estos actos de humildad. Es una manera como metafórica de decir, estamos derrotados y tenemos que seguir gobernando, además, en un contexto de una crisis que no estaba en el programa de gobierno, porque además no estaba en las previsiones de nadie. Entre medio hubo una pandemia para la cual nadie se preparó. Entonces, entramos al gobierno con una crisis de delincuencia. Bueno, pero la pandemia le ocurrió a Piñera, no a Boric. No, pero los efectos económicos de la pandemia e inflacionarios empezaron en enero del año pasado. El tema inflacionario tiene muchos otros factores que, digamos... No, puede ser, no, si claro, es internacional, tiene que ver con la guerra ucraniana, con la pandemia, con el aumento del costo con la especulación financiera. Insumos. También, pero genera una crisis a la que además es el principal factor del rechazo a los gobiernos. Esto no es un fenómeno que solamente enfrente el presidente Boric. Fíjate que la aprobación de los gobiernos ha bajado en los últimos 10 años de alrededor de 50. Estuve viendo el Latinobarómetro, la curva, y el promedio de Latinoamérica era hasta 2015 alrededor de 50, más tiradito para 50 y tanto, y después hay un descenso y ahora en 40 los mejores. El caso de Uruguay, el caso de El Salvador, por supuesto que es una excepción por características bien peculiares. Pero eso es efecto de la economía principalmente. Y además una crisis migratoria que no hemos vivido nunca. Nunca en la historia de Latinoamérica había una crisis migratoria de esta envergadura. Ya, ¿y qué tiene que ver el apoyo, las aprobaciones con que el gobierno gobierne? Obviamente, que es un dato de la causa. Que tienes que improvisar un programa de gobierno, porque tienes que hacerte cargo de crisis que no estaban... Es lo mismo que le pasó a Piñera con el estallido. Él venía con una agenda modernizadora. Yo no vi a Piñera abandonar su agenda hasta el último día. O sea, le importaba un pepino. Hizo lo que venía a hacer hasta el último día, a pesar de las 11 acusaciones constitucionales, del estallido y de toda la cuestión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a convertir, este gobierno se va a convertir en... ¿Cuál va a ser el programa? ¿Quién se lo va a escribir? ¿La UDI y la DC? ¿Cómo haces una reforma tributaria sin el Congreso? No, yo no estoy diciendo... La reforma tributaria, además, es para algo. Es para la reforma previsional. ¿Dónde tiene este gobierno que buscar apoyo? Es el apoyo a ciertas políticas. 8 minutos para la canción. ¿Qué política va a adoptar? Mejorar las pensiones, mejorar no sé qué. Esa es la política. La reforma tributaria es para financiar esa política. Sí, bueno, pero... A ver, salgamos de la rama y volvamos al tema. No estamos en la rama, estamos en el fondo en realidad. Sí. Pero cuando tú estás sometido a permanentes acusaciones constitucionales, porque le dicen a Georgie Jackson, tú aprobaste 11, pero ya van 3 en 10 meses. Entonces, y van a proyectamos, van a ser como una docena, o sea, van a ser más, empate, desempatado. Pero... tienes que pedirle favores a la democracia cristiana e incluso a 4 parlamentarios de derecha para salvarte, para salvar un gabinete, porque la próxima semana tenemos a Marcela Ríos, que ya no es ministra, pero como tú bien dices, esto va a seguir, esto ya es parte del paisaje instalado. Pero además instalado, en este caso, por los republicanos. A mí eso también creo que es digno de echarle una mirada, Alejandra, porque es la derecha tradicional la que se subordinó y empezó a bailar al son del canto republicano de ir generando a granel las acusaciones constitucionales. Tanto así que el que expuso los fundamentos de la acusación constitucional en la sala fue Johannes Kaiser. Johannes Kaiser, o sea, ¿de qué estamos hablando? Hace como un mes la Corte Suprema lo sancionó por discurso de odio.
Y además porque ahora está muy ordenadito, muy serio, con corbata y habla sin vulgaridades. Sí. Descalificaciones yo creo que sí, pero sin vulgaridades. Pero se le sale el micrófono, estoy haciendo un naranjazo, weón, no sé qué, no me acuerdo qué más dijo. Estoy haciendo el ridículo. Y otro argumento era, claro, ustedes cuando eran oposición hicieron el show con Naranjo, que además fue una puesta en escena súper épica la de Naranjo. Ahí no era la acusación constitucional contra Piñera del filibusteo de Naranjo durante una noche completa para esperar a Giorgio Jackson que llegara a votar. Los personajes se van repitiendo y las circunstancias se van repitiendo, no igual, pero rimado, como dice el escritor. Y se me fue el hilo. No sé, pues no sé qué es lo que iba a decir. Estaba esperando. Que entonces esa repetición vulgar al estilo republicano de una acusación constitucional apoyada, además cerrando filas. Renovación Nacional sacó una resolución de la Comisión Política llamando a que porque estaban divididos al principio, había algunos diputados de Renovación Nacional que iban a votar a favor del gobierno, a favor de Jackson. Y los trataron de ordenar, se les fueron 4 igual, pero detrás de los republicanos. ¿A dónde voy, Alejandra? Detrás de la cascarita. A que en la historia o en todas las investigaciones del fenómeno populista nacionalista o nacional populista de la ultraderecha en Europa, en Brasil, en Estados Unidos, parten de la base de que sectores o movimientos que son marginales, outsiders, como la ultraderecha, el neofascismo, etcétera, empiezan a desmarginalizarse porque las derechas tradicionales más democráticas se sienten interpeladas, les empiezan a robar votación y entonces los arropan, los hacen suyos y entran al sistema con tremendas votaciones. Entonces yo creo que estamos asistiendo a ese tipo de fenómenos. Por eso tomo estas pequeñas ilustraciones de lo que estoy diciendo. Ya, y entonces, ¿qué le compete al gobierno, digamos, arrodillarse frente a ese fenómeno? No, es un fenómeno aparte. Ya. No, porque estamos hablando de eso, pues estamos hablando de... ¿Tú estás hablando de eso? Pues? Yo estaba hablando... estamos hablando originalmente de qué te arrepientes. De qué te arrepientes y cuánto vamos a tirar por la borda. Y tú me estás diciendo que hay que tirar todo y entonces... Mira, este es un gobierno que tiene una situación política distinta a la que diseñó cuando hizo su programa, que viene saliendo de la peor derrota que ha vivido la izquierda después del golpe. Eso es parte de la política. O sea, que crees que postulaste y se te va a abrir un camino de rosas y el espacio político va a estar a tu favor. No, solamente estoy anotando que las circunstancias son tremendamente adversas. Sí, lo son. Y que por lo tanto los costos a lo que hay vinimos, que pagar son muy altos. A lo que vinimos, sí, pues pague los costos, haga algo. Pues. Y hay cuestiones, Soa Bachelet, para eso está ella, para que haga algo. Soa Bachelet ¿Por qué Soa Bachelet haga algo? ¿No conocí el dicho? No, pero Soa Bachelet Soa Bachelet haga algo, es un meme, es un sticker. Ya. Soa Bachelet haga algo. Pero ese tiene otro sentido, así que no ridiculices mi argumento. Eso tiene el sentido, ese tiene el sentido de que haga algo porque hay una inundación, no sé qué. Mi interpelación es haga política, pues. Sí. Eso el escenario es adverso, sí es adverso. Pero ¿qué vamos a hacer, pues? Sí, no llore, amúrrese, todo lo que quiera, patalee, pero haga algo. Haga lo que gobierne con el sentido de lo que propuso. O sea, por eso te pregunto, aquí, si se va a renunciar a todo, bueno, entonces integre, como ocurriría en un sistema parlamentario, bueno, entonces integremos a la UDI y a los republicanos al gobierno, digamos, ese sería el camino. No, estás extremando mi argumento. Ya. Yo no te pretendí ridiculizar, no lo hagas tú conmigo. Ya. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué se salva? Solo te estoy diciendo que hay una circunstancia tremendamente adversa. Yo creo que no sabía, la Concertación nunca vivió este escenario, nunca. Ay, y da lecciones. No vivió este escenario, Alejandra. Justamente por eso. Y Bachelet con el hijo y toda la caso sí.
Sí, pues, y entonces Sí. hizo cuestiones como desarmar o activar la operación de encubrimiento de las boletas ideológicas, o permitió que se hiciera, a lo mejor no sabía, vaya uno a saber. La historia lo dirá. No, en este caso a lo que yo voy, Alejandra, es a que no hay votación suficiente en el Parlamento. Y si tú quieres apelar a la ciudadanía, que es una manera razonable cuando tienes opinión pública a tu favor, tampoco tiene ninguna posibilidad, porque la ciudadanía está en otra, porque estamos en crisis. Entonces, ¿tú crees que la ciudadanía va a ir a rodear el Congreso para que la negociación constitucional adopte más énfasis en la naturaleza social del Estado No, sí, social y democrático de derecho? no creo que ese sea un tema. Se perdió la posibilidad de escribir una nueva constitución y profundizar la democracia por ese lado, se perdió. Pero todavía te queda un espacio, todavía tienes el gobierno y tienes que gobernar. Eso nomás digo. Y tienes aliados que vienen con otra agenda. Tanto así que ahí aparece Guido Girardi, que no me alcanzará a hablar mucho. Porque claro, un aliado bien... un aliado que se embarca cuando ya, pero Laura después está de la arriba. después de la canción. Sí, ¿vamos a hablar del aliado? No, vamos a hablar de los despechos de nuevo. Vamos a escuchar a Paquita. Espérate, aquí lo Paquita, tengo. la del barrio. Me tengo que poner los anteojos. Rata de patas. Rata de dos patas. Esto es para quienes se sorprenden por la canción de Shakira. Latinoamérica y esta es muy previa. Es un jardín de Shakiras. ¡Qué buena! Muy buena, sí. O sea, Shakira, lo siento, pero quedaste más Ahí chica. quedaste. Oye, bueno, insultos, claro, no de esta envergadura, pero importante la lista del indulto que planteó Guido Girardi, porque, bueno, habla de la desafección, él quiere volver a la política por esta vía, quería ser experto, parece que lo bajaron, así me contaron. Y entonces ¿sí? No, pero Guido, como buen italiano, siciliano, se está cobrando una cuenta muy antigua. Bueno, y lo de Giorgio Jackson es lo mismo. ¿sí? Sí. Aquí hay una herida muy profunda derivada de la tremenda impugnación del movimiento social y de esta generación que encabezó la renovación de la política, esta tercera fuerza que irrumpe con el fin del binominal. Y hay una herida muy fuerte, pues se los trataron muy mal. Pero había razones para tratarlos mal. No sé, yo no digo que no. No, es que había, claro, es que... Y siempre hay que tratar mal al que está por supuesto, por mucho tiempo en el poder. Porque los hijos se rebelan contra los padres. Hay que matar al padre. Es parte de la historia, parte de la vida. Sí, pero el padre no se puede enojar con los hijos, po. Pero detrás de este mote de la lista del indulto y todo, hay un dilema, yo creo, en el socialismo democrático, que es entre respaldar al gobierno y salir adelante después de que pasen estas crisis, que yo creo que a fines de este año ya va a ir cediendo, va a reactivarse un poquito la economía y probablemente los dos siguientes años del gobierno de Boric sí logren remontar. Pero también está esta interpretación que se instala del plebiscito, del 62%, como si fuera una ola conservadora de la sociedad chilena y no un profundo malestar. Entonces, si tú lo lees en código de izquierda a derecha como una derechización de la sociedad chilena, claro, lo que piensa el PPD y algunos sectores del PSE, bueno, recuperemos nuestro electorado, pues, vamos al centro, no se lo regalemos a los amarillos y a demócratas, es nuestro. Recuperémoslo, volvamos a esa gloria de la mano de la democracia cristiana, porque esa es la lista. Y en una de esas, después le decimos al gobierno, bueno, ahora mandamos nosotros. Porque además hay una percepción de que Carolina Toá no es PPD, es boricista. Mira, esto es, me parece a mí, similar al proceso que vivió Michelle Bachelet con la democracia cristiana, que estaba dentro del gobierno, pero no tenía ningún empacho en tirarle el mantel en público. Y tu programa ni me lo leo. Y ni me lo leí, ni me interesa. Y digamos, y al ministro del Interior desautorizando a la presidenta o diciendo o haciéndose el sentido públicamente. Entonces, yo creo que también
esa disciplina de la fuerza, o estás lo que se le pedía en su momento al Partido Comunista. Es decir, el Partido Comunista tiene una pata en la calle y una pata en el gobierno. ¿Dónde va a estar? Entonces yo creo que también el socialismo democrático debiera tener la misma disciplina, decir, bueno, y también... Una pata en el centro o una pata en la izquierda. Tenemos ministros, tenemos funcionarios en el gobierno, pero vamos a decir que es una tiña ir en una lista con las fuerzas de gobierno, que es bastante... fue bastante altisonante la declaración de Guido Girardi, porque además representa, o sea, es una discusión de verdad, no es solo una cuña. En este momento, tal como hablas hace un rato, están decidiendo si van a ir en lista unida o en listas separadas. Y la tentación de ir en listas separadas, y esa lista separada hacerla con escarnio del gobierno, porque ¿cómo te vas a identificar de la fuerza de gobierno diciendo, bueno, nosotros no somos como ellos, nosotros no aprobamos indultos, nosotros somos los del 25%. Claro, nosotros somos los del no sé qué, del 62%. Entonces, es una tensión muy fuerte dentro para el gobierno, y por supuesto que el gobierno tampoco está en una situación de poder lo suficiente como para sacar al PPD, que es lo que correspondería en este caso, de bueno, van a estar con nosotros, van a estar contra nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que pasa es que el PPD, con sus aliados pequeños, que son los liberales y los radicales, pero en el Partido Socialista hay dos almas también. Sí, por supuesto. Te voy a decir que a mí me contaron que la lista de los indultos más bien viene de personeros socialistas, pero lo que pasa es que no lo dijeron en público. Era ya una frase que se ventilaba en las negociaciones para tomar esta decisión, y Girardi la encontró muy creativa y decidió tirarla a él, porque por supuesto, es buena la frase. Y además que recordemos que el Frente Amplio rechazó la presencia de Guido Girardi en otra negociación, también con escarnio público. Entonces esta es una pasada de cuenta a la siciliana. Pero más allá de eso, de quién tiene la tiña, digamos, el tema de fondo es si el gobierno está unido o si, digamos, es tan frágil que hay dos fuerzas que encima van a competir entre ellas en las siguientes elecciones, con propósito identitario, lo que sean, pero es muy fuerte esta decisión, que además está a puertas. Bueno, veamos cómo se decanta eso. El próximo viernes lo analizaremos, porque donde hay alta tensión también es en la industria de las ISAPRES, una industria que está aferrándose al salvataje o pidiendo de rodillas el salvataje, que no hay condiciones políticas para salvar a las ISAPRES. Se reunieron esta semana, martes, miércoles, no me acuerdo bien el día, con el Ministerio de Salud, salieron más o menos contentos. La Superintendencia de Salud tiene que todavía resolver caso a caso cómo se aplica esta resolución de la Corte Suprema. Pero claro, uno ve que las fuerzas profundas están nuevamente orientadas o se aprovecha este escenario para reformar el sistema de salud, o se va extendiendo el problema de las ISAPRES hasta que gradualmente se vayan convirtiendo en aseguradoras, que es lo que siempre han tenido en la cabeza. Lo que pasa es que el son modelo de negocio. aseguradoras. Son aseguradoras. No son... el dilema es, ¿vamos a tener un sistema de salud con derechos garantizados, o vamos a tener el modelo que tenemos? ¿Cómo funcionan las aseguradoras? Funcionan en que yo le cobro a 10 personas $1 a cada una para asegurar un evento improbable. Y para que sea muy improbable, entonces establezco estos factores de riesgo. Si tengo más probabilidades de que tú caigas en ese evento, entonces te cobro más. Y si tienes menos probabilidades, te castigo menos. Pero el modelo de los seguros es que el evento sea improbable, porque van a cubrir a uno, pero a los otros 9 no, y esa es la ganancia de la industria de seguros. Cuando los sistemas de salud avanzan a derechos garantizados universales, como por ejemplo, que no se pueda castigar, y este es el fallo de la Corte Suprema, ¿no?, que no se pueda castigar a las mujeres por ser mujeres, entonces la industria de seguro dice no,
Porque ¿qué voy a ganar yo? Lo que no está en riesgo la posibilidad de que exista un sistema de salud. Lo que está en riesgo es este modelo que discierne entre si eres muy viejo, muy enfermo, te mando al sistema público, o eres sanito, hombre y jovencito, te quiero en mi SAPRE. El mismo desnate que en el sistema educacional. Exactamente. Entonces, hay un llanterío, un griterío más bien, por las pérdidas del año pasado, pero en el largo plazo las ganancias de las ISAPRES han sido 5 veces superiores a nivel narcotráfico. ¿Y por utilidades casi tanto como las AFP. Claro, en el año 2020, por ejemplo, no atendieron a casi nadie, porque, digamos, estamos en pandemia, no atendieron posibilidades de cáncer, esto, lo otro. Entonces, claro, ahora todos esos pacientes postergados de esas ganancias que recibieron y se repartieron, ahora dicen, chuta, pero ahora estamos con pérdida. ¿Y por qué no pensaron? Estas ganancias son artificiales, porque obviamente la gente no está consultando porque está encerrada, van a venir el próximo año. La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, les dijo, ustedes desde 2013 saben que están con planes ilegales, inconstitucionales, porque hubo un fallo el 2013 del Tribunal Constitucional que les dijo no pueden cambiar unilateralmente la... Bueno, y fue el gobierno de Sebastián Piñera que precisamente dijo, bueno, ya basta de castigar a las mujeres, recordemos, con mucha prensa, pero claro, hay que aplicarla, hay que aplicar ese plan. Y lo que hizo la Corte Suprema fue solamente decir, esto no es solo para los afiliados nuevos, esto también corre para los afiliados ya en régimen. Y entonces ese es el escándalo y esa es la pataleta. Sí, pero el problema no es la pataleta, porque sería súper fácil y súper popular. Además, las ISAPRES no son en una industria que la gente adore. Bueno, no le digamos industria, porque industria significa que hay una actividad económica que genera utilidad. No, pues este es una actividad, se cobra por la pasada. Esta es una financiarización del derecho a salud. No hay industria aquí. Bueno, pero el punto es que tienen como rehenes a las personas que se quedan sin cobertura. Ya, ahí, entonces ahí está el problema. Es que tienen como rehenes a las personas, pero también entra un tercer actor aquí, porque están los usuarios, los enfermos, los pacientes, sanos o enfermos, están las ISAPRES, pero al medio están los prestadores, están las clínicas, que además atienden a pacientes FONASA, por supuesto, muy bien pagados, pero los atienden. Y ellos, si las ISAPRES quiebran, saben muy bien que... Bueno, ya las clínicas, están en la clínica Las Condes no están pagando médicos, no están pagando arsenaleras, no están pagando... Tienen la bata, la clínica Las Condes, por lo menos en caso que yo sé. Pero de nuevo, el problema no es darle más plata, no es que el gobierno, el Estado, pague la deuda de las ISAPRES con las clínicas. El problema es que si establecemos un sistema de salud con derechos garantizados, hay que financiarlo, y que existan estos seguros complementarios. Es una porción muy pequeña de personas que quieren, lo pueden contratar, pero si hay derecho de salud para todos, cambia completamente el paradigma y el problema no son las ISAPRES. Y se nos acabó el tiempo, Alejandra. Y ganaste porque te fuiste completamente en baja, en la negativa. Sí. Pero tenemos a... Gloria TV, porque no ayuda a subir. Muchas gracias, auditores, auditoras. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes. Gracias, descabelladísima de hoy, Alejandra Matus. Nos vemos. Nos vemos, pues. Y ojalá que puedas tomar vacaciones. No, nos queda un programa.